Gloria a Dios. Que Dios les bendiga esta noche. Le damos gracias al Señor por el hermoso privilegio que nos regala de poder estar, ¿verdad?, con la bendición de Dios que nos enriquece, con esa bendición que está activa, que está sobre nosotros, que está dispuesta por Dios para cada uno de todos aquellos que creemos, que esperamos y que estamos en Él y con Él. Esta noche, ¿verdad?, como usted sabe, hemos estado estudiando una serie de temas, hemos estado viendo la personalidad de Jesucristo, su reinado en el milenio, hemos visto, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, Él se denominó el camino, la verdad y la vida. Ayer, ¿verdad?, vimos el plan de salvación de Dios a través de Jesucristo, pero hoy, esta noche, vamos a tocar un tema que se llama la fe en Jesucristo. Y le invito a que abra la Escritura en el libro de los Romanos, en el capítulo 10, del verso 8 en adelante, dice la palabra del Señor, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. Que el Señor añada bendición a esta hermosa palabra, ¿verdad? Mire qué maravilloso y qué extraordinario. Porque le voy a decir, aquí cabe hacer varias preguntas, ¿verdad? Y una de las preguntas que debemos de hacernos, ¿qué es la fe? ¿Cómo se manifiesta la fe? ¿Y en quién tenemos puesta nuestra fe? Usted y yo tenemos que saber, ¿verdad? Porque mucha gente tiene creencias, costumbres, cultura, pero la fe es algo total y completamente diferente. Mire cómo lo describe, ¿verdad?, la palabra del Señor en el libro de los Hebreos. En el capítulo 11, verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando hablamos de certeza, estamos hablando que estamos seguros. Cuando hablamos, ¿verdad?, de convicción, estamos convencidos de que vamos a recibir a través de la fe, a través de la esperanza, la confianza que hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando le preguntaba, ¿verdad?, en quién debemos de poner la fe, es porque muchos ponen la fe en el dinero, ¿verdad? Están creyendo que el dinero es la solución y por eso usted va a ver cómo la gente, ¿verdad?, está tan afanada, ansiosa, ocupada en las riquezas. Y la misma palabra del Señor habla, ¿verdad?, del engaño de las riquezas. Entonces, la fe es algo diferente porque no es una cosa, mire, tampoco es un sentimiento. La fe es una persona. Y lo dice, ¿verdad?, en el libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 2, dice, ¿verdad?, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire, entonces la fe está basada en la persona de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, queremos hacer esa manifestación de la fe, porque tenemos que saber cómo se manifiesta la fe. Porque muchos, ¿verdad?, como le digo, creen, pero tener fe es otra dimensión, es una dimensión sobrenatural. Pero veamos, ¿verdad?, la verdadera fe nos lleva, mire cómo se manifiesta la verdadera fe. La verdadera fe nos lleva a estar confiados, a esperar respuesta de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Cuando usted tiene fe en Dios, usted no está creyendo a lo que mira, sino a lo que el Señor le ha prometido. Porque muchas veces, ¿verdad?, estamos esperando algo y nuestros ojos naturales están viendo otra cosa. Pero precisamente esa es la fe. Creer en lo que no estamos viendo, sino en quien estamos esperando. ¿Y en quién estamos esperando? En Jesucristo, en Dios el Padre. Porque el mismo Señor Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, mire, yo lo haré. Entonces, qué hermoso es saber, ¿verdad?,
que la fe es esto, es vivir. La fe es vivir, ¿verdad? Y caminar por fe y no por vista. Y no separar, ¿verdad? Nuestras convicciones ni nuestra seguridad de lo que Dios es y representa. Entonces, tenemos que entender, la fe se va a manifestar en ayuda cuando hayan pruebas, cuando hayan tentaciones, cuando hayan tribulaciones. ¿Y cuál son la diferencia? Las pruebas vienen de parte de Dios a nuestra vida para, ¿verdad?, establecer un propósito. Y en ese propósito, en esa serie de pasos, Dios nos muestra qué realmente tenemos en nuestro corazón. Las tentaciones vienen de parte de Satanás para hacer caer, ¿verdad?, para destruir, robar, matar y destruir, porque ese es el trabajo del enemigo. Pero las tribulaciones son en un ámbito general. Pongamos un ejemplo, ahorita, ¿verdad?, la pandemia que está pasando la humanidad es una tribulación. Este es un tiempo de tribulación que ha venido a la tierra. Pero a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones, nuestra fe no puede ser movida. Nuestra fe no puede estar fluctuante. Nuestra fe no puede ser como la onda del mar que es llevada por de aquí para allá. Nuestra fe tiene que estar firme, tiene que ser constante, tiene que ser permanente para siempre, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos esa convicción, mire lo que habla, cómo lo describe Pablo. Me encanta cómo habla Pablo. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, el verso 16 al 18 dice: por tanto, no desmayemos. Antes, dice, que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mire qué lindo lo describe, ¿verdad? Y sigue diciendo, no, dice, mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, sino las que no se ven, porque las cosas invisibles son eternas. Entonces, cuando usted y yo ponemos la mirada en el Señor, ¿verdad? Como le hablaba ayer, mirad a mí, dice el Señor, y ser salvos todos los términos de la tierra. Entonces, cuando nosotros depositamos la mirada en el Señor, ¿verdad? Y nuestra mirada la tenemos que depositar no para ver con los ojos naturales, porque a Dios nadie le puede ver, pero sí le podemos sentir. Sí podemos ver su respuesta, sí podemos ver su acción sobrenatural, ¿verdad? En medio de las situaciones que nos toca vivir diariamente, cuando creemos y confiamos en Él. Mire cómo lo describe, es Salmo 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Cuando usted y yo esperamos en Dios, porque eso es la fe, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera. Miren, cuando usted está seguro de lo que está esperando, aunque la gente le diga, eso no lo vas a recibir porque es imposible, yo creo que sí estás loco, y mucha gente, ¿verdad?, a veces quiere botarnos los sueños, quiere traernos desánimo, quiere hacernos desconfiar, quiere meternos en incredulidad, porque ese es el estado de ellos. Pero que no sea nuestro estado, sino que nuestro estado sea un estado total y completamente de fe, de tener una convicción, ¿verdad?, de tener una seguridad de quién es Dios en nuestra vida y de lo que nosotros representamos para Él. ¿Y qué representamos? Representamos su obra creadora. Nosotros somos la creación de Dios, pero no solamente somos la creación, somos, ¿verdad?, sus hijos, a través de esa salvación hermosa, a través de ese proyecto divino que Dios, ¿verdad?, estableció por la obra de Jesucristo. Por eso cuando Juan habla en el capítulo 1, en el verso 11, dice, ¿verdad?, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad, dice, de ser hechos hijos de Dios. Mire qué lindo. Entonces, qué hermoso, ¿verdad?, es la fe. Aquí la pregunta, ¿verdad?, del millón. ¿En quién tienes puesta tú tu fe?
¿En quién tienes puesta tú tu fe? Porque como le digo, ¿verdad? Hay muchos que tienen puesto su mirada en los ídolos. Mire, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? No lo tome como una crítica, ni no lo tome tampoco como un señalamiento, pero es erróneo pensar que algo que fue hecho por las manos de un hombre tiene poder para hacer un milagro. No lo tiene. Y la misma palabra nos enseña en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, del verso 1 en adelante, donde Dios ordena, donde dice estrictamente: no te harás ídolos ni imágenes delante de mí. Mire, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, dice, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que visito, dice, millares de millares. O sea, Dios, ¿verdad?, está estableciendo que nosotros no podemos poner nuestra devoción, nuestra fe, nuestra adoración, nuestra convicción en algo que fue hecho por manos de hombres. Porque Dios es espíritu y nadie puede ni siquiera imaginarse o asemejar cómo es, ¿verdad?, la forma o la presencia, la figura o, ¿verdad?, la contextura divina. Porque Dios es espíritu. Entonces, qué tremendo. Aquí entonces tenemos que ver en quién tienes puesta la fe. ¿La tienes puesta en el Dios de este mundo? ¿Y cuál es el Dios de este mundo? Bueno, Jesús lo dijo, mire. Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores. O se sirve al uno y se ama al otro, ¿verdad? Y se rechaza al otro. O se rechaza al uno y se ama al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Hay mucha gente, ¿verdad?, que, le voy a decir, está confiado en el poder económico que tiene, en las posiciones intelectuales, en las élites que manejan. Pero qué maravilloso y extraordinario es depender, esperar, creer, estar, ¿verdad?, seguros en lo que creemos en el Señor. Romanos 5.1 nos dice, ¿verdad?, cómo debe de ser nuestra fe. ¿En quién tenemos que creer? Lo dice: justificados pues por la fe. Mire, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso el tema de esta noche es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que poner la fe en nuestro Dios por medio de Jesucristo. Porque usted no puede llegar al Padre si no es por Él, definitivamente. Entonces, cuando usted y yo depositamos nuestra fe en el Señor, podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Mire, podemos entrar a través de la oración a ese mundo, ¿verdad?, esa dimensión espiritual donde está el Padre. Y porque como entramos a través del Hijo, porque creemos en el Hijo, porque hemos recibido a Jesucristo, porque estamos, ¿verdad?, confiando en Él, porque nuestras expectativas, nuestra esperanza, nuestro amor, nuestra devoción, nuestro compromiso, nuestra fidelidad, nuestra obediencia está al Señor Jesucristo. Entonces, cuando tenemos todo esto en el Señor, entonces tenemos la fe en el Señor Jesucristo. Pero si usted no se puede acercar a Dios sin el Señor, porque mira lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué dice pero sin fe? Porque la fe es en la persona de Jesucristo. Cuando usted me dice a mí, es que yo creo, póngale así, ¿verdad?, en Santo Tomás, ¿verdad?, por poner un ejemplo. Yo, ¿verdad?, usted no puede decir que usted tiene fe en Santo Tomás, porque Santo Tomás no es la fe. Usted cree en ese ídolo. Usted que tiene una cultura, ¿verdad?, tiene una religión, pero fe solamente es en la persona de Jesucristo, es en Dios. La única persona en la cual nosotros podemos creer en fe es Jesucristo, porque Él es el autor, o sea, Él principia, ¿verdad?, y Él es el consumador, Él es el salvador. Miren, por eso cuando Jesús estaba en la cruz dijo: consumado es. Está diciendo, está pagado el precio, la deuda está saldada. Entonces, qué maravilloso es saber que Él no solamente vino, ¿verdad?, a enseñarnos, sino que también a hacer, ¿verdad?, esa consumación, hacer esa obra perfecta, ese sacrificio hermoso, ese acto de amor. Usted llámelo como usted quiera, pero eso representa la fe. Creer en la persona de Jesucristo. Por eso dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios.
¿Y cómo sabemos, verdad? Cuando Jesús va saliendo del Jordán, mire qué extraordinario, después del bautismo, dice la Biblia que los cielos se abrieron. Y cuando se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y se posó sobre Jesús. Y la voz del Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el que se agrada mi alma. Miren, entonces, para agradar a Dios, tenemos que tener a Jesús en nuestra vida. Tenemos que estar en Él, en Jesucristo. Porque si Él, ¿verdad? Él es el único que tiene acceso al Padre. Para tener ese acceso, usted y yo lo necesitamos completa y totalmente a Él. Ahora, la fe consiste en creer en Jesús. Mire lo que dice Romanos, ¿verdad? 10:8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, me llama la atención cómo consiste el creer, qué es lo que tiene que contener nuestra fe. Porque muchos dicen, ¿verdad? Yo creo en Jesucristo, pero sus hechos lo niegan definitivamente. Entonces tenemos que conceptualizar, tenemos que definir qué es lo que en sí la Escritura nos quiere decir para que sepamos en qué consiste creer y tener fe en Jesucristo. Qué es lo que le da consistencia a nuestra fe. Entonces aquí dice, esta es la palabra que está en tu boca, cerca de tu boca y en tu corazón. Cuando usted determina la palabra creer, ¿verdad? Y creer, dice, creer en nuestro corazón representa que nosotros tenemos, ¿verdad?, una convicción, y tenemos que no solamente tener una convicción, sino hechos que determinan que usted y yo estamos creyendo en Jesús. Porque esto es como que usted le diga a la esposa, te amo, amor, y le pegue una cachetada. Entonces, ¿cómo va a decir? ¿Cómo me dice con la boca que me ama y con las manos me golpea? ¿Verdad? Nadie puede decir, ¿verdad?, que ama dando patadas, de ninguna manera. El amor tiene una expresión, ¿verdad?, y el odio tiene otra. Entonces, no hay una combinación entre ellas. Entonces, hay muchos que tienen, ¿verdad?, sus convicciones así. Con su boca dicen algo, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, aquí dice en el verso 9, que si confesares con tu boca, mire, que Jesús es el Señor. ¿Qué representa confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor? Para los cristianos, confesar, ¿verdad?, no solamente es de palabra, porque que sea oír, sino que también tiene que tener acción. Mire lo que significa la palabra confesar. Confesar, ¿verdad?, significa manifestar o aseverar uno. O sea, que usted diga con sus hechos, con ideas y con sentimientos. Estamos hablando, que aquí estamos hablando de acciones físicas y espirituales. Mire, con sus hechos es una acción física. Con sus ideas es una acción espiritual y con sus sentimientos. Entonces aquí estamos hablando de espíritu, alma y cuerpo. Mire, cuando hay una confesión, no puede haber una negación entre cuerpo y verdad y espíritu. Tiene que haber una conexión integral para que nosotros podamos, ¿verdad?, decir que estamos confesando que Jesús es el Señor. Entonces, confesar es un reconocimiento público de la fe en Jesucristo. Confesar que Jesús es el Señor es vivir en obediencia a Él, hacerlo visible en la existencia entera. Hacerlo de otra manera equivale a negarlo. Por eso Jesús dijo, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero cualquiera que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Y mire, hay una palabra bien tremenda que habla Mateo 7:21, donde Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque en aquel día muchos me dirán, Señor, pero si en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco.
Entonces, ¿por qué el Señor está hablando de un desconocimiento? Porque negaron su obra, porque no tuvieron hecho, porque no hubieron, ¿verdad?, frutos dignos de arrepentimiento, porque con sus labios un montón dicen: ay, Dios, te amo, ay, yo sin el Señor me muero, ay, Señor, yo estoy dispuesto, ¿verdad?, a ir hasta la muerte, como lo dijo Pedro. Pipe, el Señor le dijo: Pedro, de cierto te digo que este día, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Entonces mucha gente lo confiesa en las iglesias, en los grupos, ¿verdad? Lo confiesa en los lugares públicos, también de la boca, pero lo niegan con sus hechos. Lo niegan con sus hechos. Entonces no puede, ¿verdad?, haber una distorsión o una división en un ser integral. Si usted tiene una palabra de confesión, usted tiene que tener una acción que respalde esa confesión que usted está diciendo con su boca. Por eso aquí claramente, ¿verdad? Mire cómo lo habla Tito. En el libro de Tito, en el capítulo 1, en el verso 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, ¿sabe qué? Las personas que dicen que han confesado a Jesús, que han creído en Él, y siguen robando, y siguen mintiendo, y siguen cometiendo adulterio, y siguen fornicando, y siguen, ¿verdad?, haciendo todo tipo de hechicerías, idolatrías, y le pudiera, como le digo, mencionar un montón de pecados. Entonces, aquí Tito le dice, mire, claramente le dice: profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo están negando. Por eso cuando Jesús andaba, ¿verdad?, predicando en medio del pueblo, hubo, ¿verdad?, una expresión de Jesús que yo se la quiero mencionar esta noche. Cuando Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, tenían el nombre del Señor, pero lo estaban usando en vano, ¿verdad? Y la Biblia habla claramente: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque hay que, como le digo, confiesan con la boca lo que en el corazón no llevan. Porque Dios es pureza, porque Dios es justicia, porque Dios es santidad, porque Dios es bueno, porque Dios, ¿verdad?, manifiesta en cada momento su benignidad, su paciencia, su amor, su longanimidad. Entonces nosotros que profesamos a Jesús, que confesamos a Jesús, tenemos que mostrar sus obras, tenemos que mostrar su verdad, tenemos que vivir, ¿verdad?, la vida que agrada al Señor. Entonces, confesar que Jesús es el Señor, ¿verdad? El término Señor, mire qué significa. Es el griego, ¿verdad?, kuplot, que se utiliza para designar al que tiene dominio, autoridad y pleno poder, que es el dueño y amo, que es el Dios mismo. En otras palabras, que es la autoridad suprema. Cuando usted confiesa a Dios el nombre del Señor, usted no está atribuyendo a absolutamente nada que es más fuerte que Dios. Usted está entregando soberanía, usted está entregando todo, ¿verdad? Y sabiendo que no hay un poder más alto, ni igualable, ni incomparable, ni que se pueda comparar con el Señor. Porque el poder de Dios es soberano, es absoluto, Él es, como dice, todopoderoso. Entonces, cuando confesamos, por eso dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y mire, ¿verdad? Entonces usted está reconociendo que no hay un poder más alto que el de Él. Mire cómo lo habla Filipenses 2, 9 al 11, ¿verdad? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos. Cuando habla de los cielos está hablando allá todas las creaciones celestiales, ¿verdad? Aún principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, van a tener que doblar sus rodillas, porque está escrito: de los que están arriba en los cielos y de los que están en la tierra, dice, mire, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces se fija lo que representa confesar. Confesar representa, ¿verdad?, dar un reconocimiento a la soberanía, a la autoridad,
al poder, a la grandeza, a la santidad, a la justicia de Dios. Pero mire cómo se manifiesta la fe, ¿verdad? Cómo es, en qué consiste tener fe en Jesús. Y dice, y creyeres en tu corazón, dice ahí en el mismo verso 9, ¿verdad? Que Dios le levantó de los muertos. Como le digo, creer. Es que un montón creen, ¿verdad? Con la mente, pero no han creído con el corazón. Porque en el corazón se manifiesta, ¿verdad? De una manera diferente. Y mire, creer que Dios le levantó de los muertos. Yo digo, ¿por qué no puso aquí el apóstol creer que lo puede sanar de una enfermedad o creer que lo puede sacar de una deuda? ¿Por qué dijo que Dios levantó de los muertos a Jesús? ¿Sabe por qué? Porque la muerte es el estado, ¿verdad?, más alto del ser humano, el que es imposible para nosotros. Y en el tiempo, fíjese, de Pablo, la gente no creía en la resurrección. Ellos tenían la mentalidad que las personas morían, que el cuerpo cuando era enterrado se corrompía y ya no había una resurrección, sino que, ¿verdad?, la vida después de la muerte iba a ser en espíritu, ya sea para condenación o para salvación. Pero aquí la Biblia nos habla que Jesús resucitó de los muertos. Y por eso dice, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, será salvo. Mire, qué tremendo. Entonces, para nosotros los cristianos, creer en la resurrección de los muertos es algo más común. ¿Por qué? Porque nosotros desde que nos convertimos al Señor, ¿verdad?, hemos hablado del poder de la resurrección de Cristo. Entonces para nosotros es como más normal, pero en aquel tiempo hablar de resurrección era, ¿verdad?, algo así como extraordinario, como alarmante, como exagerado. Pero el apóstol Pablo lo dice, ¿cuál es la manera de creer? Y usted y yo tenemos que creer en el poder de la resurrección. Porque si Dios levantó a Jesús de los muertos, entonces entendemos que para Dios no hay nada que sea imposible. Y Dios se lo dijo a Jeremías. Jeremías le digo, yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? No, que no hay nada que sea imposible para Dios. Mire, Jesús se lo dijo a aquel hombre que viene con su hijo lunático, ¿verdad? Y Jesús estaba en el monte de la transfiguración con Pedro, Juan y Jacobo. Y estaban 9 discípulos allí. Y entonces ellos estaban orando y se armó aquella gran algarabía porque ellos no pudieron liberar al endemoniado, al lunático. Cuando desciende Jesús, se acerca el Padre y le dice, ¿tú puedes hacer algo por mi hijo? Y entonces Jesús le preguntó, ¿crees? Y entonces el varón le dijo, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús le dijo, porque para el que cree, todo le es posible. Entonces, sin fe, usted y yo no vamos a alcanzar muchas cosas, pero con la fe vamos a derrotar los problemas más grandes, los problemas más imposibles, como también los más pequeños. Porque la fe, mire, esa es la victoria que ha vencido al mundo en nuestra fe. Por eso tenemos que caminar y vivir en fe. Que me encanta, como en el profeta Habacuc lo describe en el capítulo 2. El profeta empieza a decir, ¿y qué he de responder tocante a mi queja? ¿Verdad? Porque él estaba viendo el nivel de maldad, el nivel de apostasía, el nivel de rebelión que había en la temporada de Habacuc. ¿Verdad? Y entonces el Señor le dijo, aunque la visión tardare, espérala porque vendrá. De cierto se cumplirá. Escríbela en tablas, le dice, para que todo aquel que la lea corra sobre ella. Y aquí le dice, el impío se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Tenemos que aprender a vivir en fe y por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor esta noche. Entonces, cuando nosotros creemos en Dios, porque ahí dice creer con el corazón. ¿Qué representa creer con el corazón? Representa obediencia. ¿Mire? Una persona que está en desobediencia no me puede decir a mí que está creyendo en Dios. No me puede decir que tiene fe en Jesucristo. Porque el sinónimo de creer en la Biblia nos habla de obedecer. Se lo voy a mostrar con la palabra. Ahí en Romanos 10, en el verso 16 también nos habla. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mire cómo lo compara. Cuando la gente cree, entra en una obediencia a Dios. Entonces cuando la Biblia dice, ¿verdad?,
que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, es que está hablando de que el creer va asociado con la obediencia. Si usted y yo no estamos en la obediencia al Señor, usted y yo somos mentirosos. Estamos diciendo yo creo en Dios, pero mis hechos lo están negando. Entonces es necesario entender qué es creer con el corazón. Cuando tú crees con el corazón y entras en una obediencia, es porque tú determinaste que tu vieja pasada manera de vivir no es la que a Dios le agrada. Tiene que haber una nueva creación, tiene que haber una nueva criatura, tienen que haber obras dignas de arrepentimiento, tienen que haber frutos de justicia, tiene que haber frutos de labios que dignifiquen su nombre, pero sobre todo tiene que verse visiblemente el fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces cuando nosotros, ¿verdad?, acatamos en esta obediencia, ¿verdad?, vivimos, ¿verdad?, y creemos en el Señor, creemos con el corazón, vamos a ser hombres y mujeres obedientes a su palabra, obedientes a su verdad, sometidos a su espíritu, gobernados total y completamente por la voluntad perfecta de Dios. Miren qué lindo. Entonces, por eso dice, porque con el corazón se cree para justicia, dice, miren. ¿Y qué es la justicia? La justicia es la fe. Porque la misma palabra dice, justificado pues por la fe. Miren, se fija cómo es una asociación, ¿verdad? La justicia, la fe, la obediencia, la santidad. No pueden estar discrepadas, separadas, divididas. Tienen que estar en una alineación perfecta para establecer la perfección de Dios en cada uno de nosotros. Entonces tenemos nosotros que entrar en esa obediencia a la voluntad perfecta del Señor, ¿verdad? Y entonces dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Mire, para salvación. Entonces, esa fe es la que realmente a nosotros nos lleva a alcanzar muchas cosas. Aún, mire, hasta vencer la muerte, ¿verdad? A detener la muerte. Porque aquí el Señor, ¿verdad?, la referencia que hace es el estado más alto de imposibilidad del hombre. Mire, que es la muerte. Entonces, aquí la ciencia, por mucha ciencia, tecnología, por mucha, ¿verdad?, capacidad física, biológica, ecológica, sistemática, todo lo que usted quiera ver, no pueden combatir la muerte, no la pueden combatir. Entonces se ve en una imposibilidad, pero la fe sí puede, si vence la muerte. ¿Qué le parece? Mire qué extraordinario. Entonces, aquí el único que pudo vencer, ¿verdad?, el estado más imposible del hombre fue Jesucristo, y lo venció siendo hombre. ¡Qué maravilloso! Miren lo que habla Primera de Corintios. En el capítulo 15, versos 54 en adelante. Primera de Corintios. Dice la palabra del Señor. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué lindo, ¿verdad? Miren, me encanta cómo lo describe Pablo, porque Pablo empieza a decirle aquí, ¿verdad? Miren, porque está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Usted sabe lo que significa la palabra sórbida? Le voy a decir para que usted tenga una idea y pueda saber. La palabra sórbida significa, ¿verdad?, llevar o extraer una persona o cosa hacia su interior. Significa absorber una cosa. Entonces, la muerte, cuando el pecado entró, absorbió la vida del ser humano. Entonces en la muerte, ¿verdad?, quedaba establecida. ¿Por qué? Porque era una consecuencia, un pago del pecado. Pero cuando vino Jesucristo, mire, cuando vino Jesucristo, Jesucristo absorbió
la muerte. Él la absorbió en su personalidad. Porque cuando Jesucristo muere, la diferencia entre Jesucristo y nosotros es que nosotros morimos como pecadores, pero Jesús murió como el Cordero que quita el pecado del mundo. El pecado que Jesús llevó a la muerte no era el propio de él, porque él era santo sin pecado. El pecado que llevó a la muerte a Jesús fue su pecado y mis pecados. Miren, fue nuestros pecados. Entonces cuando Jesús, ¿verdad?, llega al estado, ¿verdad?, de la muerte abajo, allá a los infiernos, desciende al Seol, porque ese es el lugar de los muertos. Miren, entonces se da la sorpresa de que él llevó nuestro pecado, pero de él no tenía. Entonces él tenía potestad y autoridad. ¿Qué hizo? Es como cuando usted mete una pajilla en un refresco y usted, mire, se lo absorbe al interior. No fue la muerte que lo absorbió a él, sino que él absorbió la muerte. Pero mire cómo lo describe. Efesios capítulo 4, verso 8 al 10. Mire cómo lo describe. Efesios 4, 8 al 10. Dice, gloria a Dios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo de todo. Aquí la Biblia nos explica qué es lo que tenía cautivo al hombre: el pecado. Y esa cautividad lo llevaba a la muerte. Pero dice que él llevó cautiva la cautividad. Quiere decir que al él absolver la muerte y levantarse de los muertos y ascender al cielo y sentarse en el trono, mire, entonces se cumple la palabra que habla Apocalipsis 1:18, donde dice, yo soy el que vive y estuvo muerto. Mire qué hermoso. Dice, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo, dice, las llaves de la vida y de la muerte. Qué lindo esto. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ahora ya no las tiene Satanás, ni el ángel de la muerte, ni el Seol. Ahora Jesucristo tiene el poder sobre la muerte y sobre la vida. Alabado sea el Señor. Entonces, imagine qué hermoso es creer en Jesús. Qué maravilloso es mantener nuestra fe en el Señor. Por eso no podemos perder la fe, ni tampoco tener poca fe, porque Dios es todopoderoso, Él es eterno, Él es inmutable, Él es omnisciente, omnipresente, amoroso, justo, verdadero, grande, incomparable, y pudiera decirle tantos atributos que Él tiene. Me encanta. ¿Sabe cómo lo describe el Romano? Ese Pablo, mire, ese Pablo era una revelación tremenda, ¿verdad? La que tenía de la convicción, la fe, la certeza que él tenía en el Señor. Porque ahí en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, en el verso 31 y 32, mire cómo lo describe, ¿verdad? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas, esa palabra todas me fascina, todas las cosas? ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que entender que para Dios no hay nada imposible. Cuando estamos hablando de salvación, no solo estamos hablando de vida eterna, estamos hablando de cualquier circunstancia, cualquier prueba, tribulación, tentación que pueda venir en contra de nuestra vida. No lo vamos a enfrentar solos. El Señor está con nosotros y por eso aquí dice el apóstol, si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Qué tentación? ¿Qué prueba? ¿Qué tribulación? ¿Qué angustia? ¿Qué hambre? ¿Qué desnudez? ¿Qué principado, potestad? ¿Qué Satanás? ¿Qué diablo? ¿Qué nadie puede hacerte frente? Si Él es por nosotros. Por eso dice, ¿quién contra nosotros? Por eso la Biblia dice, pues mejor son dos mejor que uno. Porque si uno cayere, el otro lo levantará. Qué hermoso es saber
que aunque vengan situaciones que quieran desanimarnos, atribularnos, el Señor está animándonos cada momento. Y mire cómo lo describe el salmista en Salmo 23. Dice, aunque ande yo en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice, porque su vara y su callado me infundirán aliento, dice, y él adereza mesa delante de mis angustiadores. Unge, dice, mi cabeza, o sea, nos cambia la mentalidad, nos habilita y nos capacita para poder enfrentar situaciones difíciles, imposibles, porque pueden ser imposibles para usted y para mí, pero no son imposibles para Dios. Alabado sea el Señor. El problema puede ser muy grande, pero nunca va a ser más grande que Dios, porque Dios, ¿verdad?, es grande. Alabado sea el Señor. Mire cómo, por eso aquí como lo describe Romanos, y con esto quiero sellar, ¿verdad? Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Mire qué lindo. Todo aquel, por eso le digo yo, si usted cree en la persona de Jesucristo, y Jesús venció el pecado, venció la muerte, venció la tiniebla, ¿por qué usted tiene que tener miedo? ¿Por qué usted tiene que estar dudando? ¿Por qué usted tiene que tener incredulidad? ¿Por qué tiene que tener poca fe? ¿Por qué tiene que estar desmayado, ahí desvanecido, desanimado, derrotado, acobardado? Cuando el Señor nos manda, ¿verdad? Como le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Iré contigo donde quiera que vayas. Entonces usted y yo tenemos que saber que tenemos, ¿verdad? Tenemos a Dios de nuestro lado cuando nosotros creemos en Él, cuando confiamos, depositamos nuestra confianza en Él. El Señor, ¿verdad?, no nos va a dejar avergonzados. Ahí está escrito, es una palabra fiel y es verdadera, porque ahí dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Qué maravilloso es esto. Si usted y yo creemos en Jesús, manifestamos la fe, ¿verdad? Tenemos paz, tenemos confianza, estamos seguros. Y ¿verdad? Y aunque vengan terremotos, vengan pestes, vengan, ¿verdad?, crisis económica, anden, ¿verdad?, enfermedades, se levante el nuevo orden mundial, el anticristo, usted y yo estamos confiados en el Señor. Porque los que estamos en la mano del Señor, de ahí nadie nos puede arrebatar. De ahí nadie te puede quitar ni arrebatar. Entonces estamos seguros. Cuando usted está seguro, mire cómo lo describe Hebreos. Este Hebreos es algo bien especial, ¿verdad? Un capítulo entero hablando de la fe. Hebreos capítulo 11, verso 33. Gloria al Señor. 33 y 34. Mire cómo lo describe. Hebreos 11, 33 y 34. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos intempestuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Imagínense, por la fe. No es por la capacidad económica, física, espiritual que usted y yo tengamos, es por la fe en el Señor Jesucristo. No es porque seamos intelectuales, no es porque tengamos 20, 30, 40, 50 mil títulos, es porque Dios está con nosotros, porque creemos en Jesucristo. Porque si Él nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar todas las respuestas que necesitamos? Entonces, tenemos que ver, mire, aquí como la Biblia, por la fe conquistaron reinos, dice. Mire, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Alcanzar las promesas del Señor es algo bien tremendo. Y mire, le voy a citar varios ejemplos de gente que creyó en el Señor y que no fue avergonzada. Gente que recibió la respuesta, que conquistaron, que caminaron en victoria, porque la dimensión del pueblo de Dios, usted y yo como hijos de Dios, ¿cuál es la dimensión de caminar? De triunfo en triunfo, me dice la Biblia a mí. De gloria en gloria, de victoria en victoria. Usted y yo no podemos caminar hoy, ¿verdad?, con la victoria y mañana derrotados, quebrantados, angustiados, ¿verdad?, ahí queriendo irse para Estados Unidos, queriendo quitarse la vida, queriendo, ¿verdad?, murmurar y quejarse. No.
Cuando usted tiene fe, su hablar, por eso dice confesar con su boca lo que con su corazón cree. Mire, entonces ahí se va a manifestar, ahí se va a ver la consistencia de la fe que usted tenga. Y mire, uno de los ejemplos que en la Biblia, a mí me encanta este ejemplo. David. David era tan solo un pastor de ovejas. Un muchacho menospreciado por su familia, por sus padres, sus hermanos, ¿verdad? Y él solo vivía cuidando las ovejas. Y Dios lo elige para ser rey de Israel, ¿verdad? Y cuando él lo unge siendo un muchacho, la Biblia dice que él era un muchacho cuando sucedió esto. Nunca había empuñado una espada, no era un hombre de guerra. Pero un día su papá lo manda, ¿verdad?, a dejarle a ver sus hermanos a la guerra en el orden de batalla, y cuando él va llegando va saliendo un gigante. Cuando la Biblia habla de gigantes, estaba hablando de hombres de 6 metros de altura, ¿verdad?, que tenían 6 dedos y 6 manos, 6 dedos en las manos y en los pies. Estamos hablando de fenómenos, de hombres que humanamente, físicamente, cualquiera que podía ver a un muchacho pelear contra él dice, pobrecito, ni para puré va a quedar David, ¿verdad? Hay unos le podrían tener lástima, otros iban a, ¿verdad?, a estar enojados, otros iban a de repente a no decir nada. Pero ¿sabe qué confesó David? Dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que osa desafiar los escuadrones de los ejércitos de Jehová? Mire, y entonces dice, yo voy a ir a pelear con él. Y todavía el rey le dice, pero ¿cómo vas a ir tú a pelear si eres un hombre de guerra, ¿verdad? Criado desde juventud, maneja las armas. Y entonces le dice, tu siervo es pastor de ovejas, le dice de su padre. Y cuando venía un león y me quitaba una oveja, yo venía y la quitaba la oveja de la boca y lo mataba. Se vino un oso, dígale, y yo maté al oso. Y este incircunciso filisteo va a ser como uno de ellos. Mire qué convicción, qué seguridad la que tenía este muchacho. Porque él no estaba confiando en su fuerza, ni en su capacidad, ni en sus posibilidades. Estaba confiando en que Dios, así como lo había librado de las garras del oso y de las garras del león, también lo iba, ¿verdad?, librar del filisteo. Cuando se fue a pelear, mire cómo lo menospreció el filisteo, el gigante. Le dijo, ¿acaso soy yo perro para que me manden un cipote con palos, un muchacho ahí con palos y piedras? Y ¿sabe qué le dijo David? No se minimizó, él le habló como un hombre de fe. Le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel que tú has desafiado. Y este día, dice Jehová, me entregará tu cabeza y yo te la voy a cortar. Mire. Y daré tu cuerpo a las aves del cielo y los cuerpos de los filisteos. Entonces, este muchacho fue, ¿verdad?, con una convicción de fe. Porque cuando tú tienes fe, tú vas a conquistar lo inconquistable. Por eso dice, por la fe conquistaron reinos. Mire, por la fe hicieron justicia. Por la fe, dice, ¿verdad?, taparon boca de los leones. Qué maravilloso es esto. ¿Y sabe qué utilizó David? Una sencilla piedra. Pero esa piedra, ¿verdad?, que desecharon los edificadores, vino a ser la cabeza del ángulo. Cuando tú tomas, ¿verdad?, la roca que es Cristo en tu vida y tú la lanzas para derrotar al gigante, tú lanzas la palabra de fe. Entonces el gigante va a caer y tú le vas a quitar la autoridad. Aquello que te hace temer, aquello que te hace debilitarte, aquello que te hace estancarte, aquello que te hace querer, ¿verdad?, volverte atrás. Entonces tú vas a quitarle la autoridad y vas a obtener las grandes victorias del Señor. Y David le cortó la cabeza al gigante y derrotó a todo un ejército al derrotar a ese gigante. Porque los filisteos empezaron a correr amedrentados. Oiga bien, por la fe de un muchacho. Entonces, qué importante es creer en el Señor. Qué importante, ¿verdad? Porque ese día Dios les entregó una gran salvación a través de un muchacho. Te puede dar también hablar, porque ahí se tapar boca de los leones, de Daniel. Oiga, lo metieron en un foso de los leones simplemente por creer en Dios, por orar 3 veces al día. Y lo meten a la fosa de los leones. Y con leones hambrientos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo extraordinario? Que los leones solo comen carne. Y usted me va a decir, pastora, ¿y él qué era? Espíritu, porque era un hombre que se manejaba en la fe. Cuando tú eres un hombre de fe y una mujer de fe, tú vas a caminar en el Espíritu. Por eso la misma palabra de Dios dice, ninguna condenación hay para los que están
en Cristo Jesús. Y dice claramente, no los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Entonces cuando usted y yo, ¿verdad? Caminamos en el régimen espiritual, vivimos por fe, andamos por fe, nosotros no andamos por vista. No creemos a lo que miramos, creemos en lo que Dios nos ha prometido. Esperamos lo que Dios ha dicho. Estamos esperando verdad, el galardón, porque Dios es galardonador de los que le buscan, de los que creemos en Él. Entonces, qué maravilloso, ¿verdad? Es el Señor. A mí me encanta, porque cuando usted manifiesta la fe, usted puede estar en el escenario más duro, en el escenario más difícil, en el más imposible, pero la fe, mire, cree lo imposible. La fe ve lo invisible, cree lo imposible y recibe lo increíble. Entonces hay que recibir lo increíble, para que cuando la gente dice, de verdad Dios hizo eso con usted, dice, y de verdad, y la gente se queda exagerada, ¿verdad? Así como en una expectativa atónita de lo que Dios hace, porque eso es lo que Dios hace, cosas sobrenaturales. La fe que Dios está demandando en nosotros no es natural, es sobrenatural. Y esa fe nos va a llevar, ¿verdad? Aquí sigue diciendo, apagaron fuegos intempestuosos, evitaron espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla. ¿Mire? El sacar fuerza de la debilidad solamente es a través de la fe. Y tengo un ejemplo lindo para esto, la mujer del flujo de sangre. La Biblia cuenta que esta mujer, mire cómo vino la fe a esta mujer. Ella oyó que Jesús andaba allí. Sin duda había oído que Jesús había dado la vista al ciego, que Jesús había, ¿verdad?, levantado al paralítico, que Jesús había limpiado los leprosos, que Jesús había libertado a los endemoniados. Y esta mujer dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, yo sería salva. Esta mujer obtuvo una fe de salvación y ella necesitaba ser salva, no solamente de su alma, también de su cuerpo. Porque esa mujer hacía 12 años padecía de un flujo de sangre. Los médicos ya la habían desahuciado. Ella había gastado todo lo que tenía. La Biblia no menciona que tenía hijos, ni esposo, ni familia. Y para muchos ella era una mujer inmunda, porque ella no podía ni siquiera entrar al templo por la verdad inmundicia que ella portaba, porque esa enfermedad era una inmundicia y ella no podía acercarse al templo. Entonces por todos lados usted puede ver, ella tenía una imposibilidad, pero esa imposibilidad la venció a través de la fe. Tomó fuerza, debilidad y ella se movió de Jesús. No se quedó allí esperando que Jesús pasara. Ella se movió, yo no sé si se iba arrastrando, ella se iba agarrando, pero imagínese una mujer con un flujo de 12 años, tal vez estaba pálida, delgada, se cansaba de su respiración, su presión se bajaba, ¿verdad? Su circulación no estaba bien, qué sé yo. Porque la vida del ser humano es la sangre y ella estaba perdiendo su vida al botar con un flujo de sangre de 12 años. Pero cuando ella llega a Jesús, ella solo toca el borde del manto. Ella no le dijo, Jesús, ora por mí. Ella tocó su manto y dice que la fuente de sangre se secó. Y Jesús empieza a decir, ¿quién me ha tocado? Porque la fe va a tocar al Señor y va a arrancar poder y virtud. Y entonces le dice, maestro, la multitud te aprieta y tú estás diciendo, ¿quién te ha tocado? Y entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado porque poder y virtud ha salido de mí. Y aquella mujer toda temerosa, temblando, se presentó al Señor y le dijo, yo fui. Y diciéndole todo lo que había pasado, ¿sabe qué le dijo Jesús? Vete en paz, hija, porque tu fe te ha salvado. Entonces qué hermoso es creer en Jesús. Creer en Jesús es la mayor seguridad que el ser humano pueda tener. Por eso yo quiero que usted esta noche reflexione y se pregunte en quién usted está creyendo y si su fe tiene realmente la consistencia para poder recibir el milagro, la respuesta, el galardón a la necesidad que usted tiene. Porque yo quiero decirle, Jesús Él tiene respuesta para todo. Para Él no hay nada imposible, no hay nada difícil. Jesús puede hacer lo que la ciencia, lo que el dinero, lo que la tecnología, lo que nadie puede hacer. Jesús lo puede hacer todo. Porque para Él no hay nada imposible.
Entonces, ¿qué es lo que necesita el ser humano? Creer en Jesús, creer en Dios, creer en Dios. Y por eso Jesús lo dice, mire, me encanta. Jesús lo dice. En el capítulo 14 de Juan, en el verso 1 dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cuando ya la situación en este mundo no se pueda sostener para nosotros como pueblo de Dios, ¿sabe qué? Él va a venir, levanta su iglesia y nos lleva con él. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo tenemos que estar nosotros? Nuestra fe tiene que estar fortalecida. Tiene que estar cimentada en él. Tiene que estar firme. Tiene que ser permanente. Tiene que ser persistente. Tiene que ser resistente a todo aquello que te toque enfrentar día con día. Porque nadie dijo que este camino era fácil. Nadie dijo. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicciones. ¿Pero qué dijo? Confiad. O sea, en otras palabras, tengan fe. ¿Verdad? Porque yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo. Jesús venció las tinieblas. Jesús venció la maldad. Jesús venció el pecado. Jesús venció la muerte. Y ahora Él está sentado a la diestra de Dios. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Está de parte de nosotros, si creemos en Él. Y no hay nada que nosotros le pidamos, porque Él mismo lo dijo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Mire qué lindo. Lo habla también en Juan 15, creo que en el verso 6 o 7 está. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que quieras y hecho será. Mire qué lindo. Todo es todo. Entonces tenemos que en este tiempo de tribulación, de prueba, de angustia, porque muchas familias están enlutadas ahora mismo por la gente que ha muerto por el coronavirus. Muchas economías se han caído y hay preocupaciones, ¿verdad? Y hay ansiedad y hay estrés. Y muchas personas, ¿verdad?, están con miedo, acobardadas, que pueden, ¿verdad?, enfrentar esa enfermedad. Pero ¿sabes qué? Si tú te llenas de fe, te revistes de fe. La fe es una parte de la vestidura que usted y yo no podemos dejar. Lo habla Efesios 6:12, donde dice, sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, tenemos que aprender a caminar por fe, a vivir en fe, a mantenernos en fe. Y con esto termino. Salmo 34:5 dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿A quién tienes que mirar? A Jesús. Como lo dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y vas a ver la respuesta, vas a ver la bendición, vas a ver la gloria del Señor. Como Jesús le dijo a Marta. Marta le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, ¿quieres ver la gloria del Señor? Cree. Solamente cree en Jesús. Creer en Jesús es nuestra seguridad, es nuestra garantía, es nuestra convicción, pero sobre todo, ¿verdad?, es nuestro favor. Es todo a nuestro favor. Esta noche yo voy a orar. Y quiero invitarte a que te despojes de toda incredulidad, de toda duda, de todo temor, de todo miedo. Que te quites, ¿verdad?, eso que ha venido a ser una carga, un peso que te está asediando tu vida. Y empieza a creer en el Señor Jesucristo. Porque Él es el único que puede, ¿verdad?, interceder delante del Padre, porque Él se sentó a la diestra de Dios, interceder por nosotros, para interceder por nosotros. ¿Sabes? Siempre me he hecho un panorama en mi mente y digo yo, cuando yo le pido algo al Señor, y cuando le pido algo al Señor, yo me imagino por un momento en mi mente cómo Jesús está diciéndole al Padre, Padre, yo di mi vida por Estrella. Padre, yo pagué el precio de la necesidad de Estrella. Y entonces eso me llena mi corazón, porque yo te voy a decir, a mí me funciona. Si no me funcionara, yo no estaría predicándote aquí. A Dios le plació, ¿verdad?, que yo pudiera decirte esta noche que creas en Jesús, cree en el Señor Jesucristo. Y el mismo apóstol Pablo se lo dijo al carcelero, y pudiera decirte tantas cosas, pero le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.
Y cuando habla de salvación, no solo está hablando de la salvación de tu alma, está hablando de tu salvación en tu familia, en tu economía, en tu verdad, en las enfermedades, en las necesidades, llámese como se llame. El Señor tiene respuesta para ti, porque no hay nada que sea imposible para Dios. Padre, en el nombre de Jesús esta noche queremos adorarlo, queremos darle las gracias por su palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos y darnos esta fe maravillosa en tu Hijo amado. Gracias por haberlo enviado al mundo, por habernos mostrado el camino, por habernos mostrado la verdad, para ayudarnos a vivir, Señor, en la vida que te agrada, depositada en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche, Señor, queremos pedirte que la palabra no regrese vacía, sino que produzca en el corazón de todos los que la recibieron, mi Dios, frutos de justicia, que puedan ser hombres y mujeres que se levanten a creer en medio de las tempestades, en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, en medio de las enfermedades, en medio de todo aquello, Señor, que se contrapongan en el camino de ellos. Puedan ellos manifestar la fe, puedan ellos, Señor, ser consistentes en lo que hemos creído, en lo que hemos aprendido de ti. Señor Jesús, esta noche te pido que bendigas todas las congregaciones, cada persona, cada familia representada a través de las personas que están conectadas a través de esta red. Y te pido que tú abras los cielos en bendición para dar una respuesta. Porque esa brecha que tú abriste, si en Apocalipsis 4 lo dice, que en el cielo hay una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Que esa puerta que eres tú, Señor, mantenga, mi Dios, respuesta y dé soluciones, Señor, a cada uno de aquellos que con sus peticiones están presentándolas delante de ti, pero sobre todo hazla conforme a tu voluntad, para cumplir tu propósito, Señor. Esta noche, mi Dios, presentamos las naciones de la tierra y también nuestra nación Honduras, y te pedimos misericordia por ellas. Te pedimos que tú manifiestes, porque estamos creyendo y estamos esperando tus promesas. Sabemos, Señor, que tú tienes el control, que en tu mano está la fuerza y el poder de hacer cosas grandes, maravillosas y extraordinarias. Y ahora te pido, Señor, que tú hagas algo tan sobrenatural en Honduras, que todas las naciones de la tierra puedan saber que tú manifestaste tu gloria en esta nación. Señor, te pido que pongas tu mano de poder sobre todos aquellos que están enfermos del coronavirus, y que sea usted sanando, Padre, e impidiéndole, Señor, que la obra de maldad que se ha levantado pueda seguir en avance. Pon un alto, Señor, porque solo tú puedes hacerlo. Lo esperamos, Señor, y estamos convencidos que veremos tu gloria, Señor, también en esta situación. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga esta noche. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, sus familias, ¿verdad? Sus ministerios. Y nos vemos, ¿verdad? Hasta la siguiente transmisión. Bendiciones.